Hola, ¿cómo están? Gracias por venir. En la semana pasada sí aprendimos la palabra por medio del seminario. Yo estaba muy alegre sí, compartir la palabra con ustedes. Además, Dios nos permitió estudiar la palabra, ¿sí? Todo esta gracia de Dios. Es muy importante vivir este mundo sí, para pagar la gracia de Dios. Dios nos dio su vida, Dios nos dio la salvación. Por eso, por el resto de nuestra vida, es correcto si vivir este mundo solamente para Dios. ¿Sí? Vamos a ir juntos para empezar. Nuestro Padre, Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Somos muy débiles ante ti. Por favor, enséñanos con tu sabiduría, con tu conocimiento. Somos muy ignorantes. Por favor, abre todos los corazones para comprender tu voluntad. Especialmente los salvos se reúnen aquí para aprender tu palabra. Por favor, ayúdanos para discernir tu voluntad en este tiempo. Especialmente, según la Biblia, si tú nos hiciste una misión, esto es predicar. Hay muchas almas perdidas que necesitan el evangelio correcto. Ellos necesitan la palabra, pero ellos no tienen la oportunidad. Ellos están muriendo. Ellos son perdidos ante Dios. Por favor, ante ti, por favor, úsanos para salvar a esas personas. Confiamos solo en ti desde el principio hasta el fin en esta oportunidad. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Hoy vamos a aprender San Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4, versículo 4. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es la palabra de Jesucristo. ¿Cómo aprendimos? En el capítulo 3 aprendimos acerca de el bautismo de Juan el Bautista. Por medio del bautismo, Jesucristo empezó su trabajo ¿sí? Públicamente. ¿Sí? Pero lamentablemente cuando Él empezó su trabajo, lamentablemente Él fue tentado por Satanás. Especialmente el capítulo 4 es la tentación de Satanás para Jesucristo. Aunque Él era tentado por Satanás muchas veces, sorprendentemente Él venció todas las tentaciones por la palabra. ¿Sí? Por eso, sí, sorprendentemente Él venció estas tentaciones. Además, después Él pudo hacer sus trabajos satisfactoriamente. Igualmente, después de recibir salvación, nuestro espíritu puede ser tentado por muchas cosas. En este mundo hay muchas cosas mundanas. Hay muchas cosas muy malas. Por medio de esas cosas, nuestro espíritu puede ser tentado. Para vencer estas tentaciones, es muy importante obtener la palabra en nuestro corazón. Si sorprendentemente en este mensaje, Jesucristo fue tentado por 3 veces constantemente por Satanás. Eso significa Dios puede tentarnos sí, muchas veces. ¿Sí? Después de tentar a Jesucristo, temporalmente Satanás salió. Satanás se fue, pero luego Él regresó para tentarlo otra vez.
Igualmente, vivir en este mundo como los salvos no es fácil porque hay muchas tentaciones. Por favor, marquen aquí, vamos a buscar Lucas capítulo 4, San Lucas capítulo 4. San Lucas capítulo 4, por favor, marquen San Mateo capítulo 4, San Lucas capítulo 4, versículo 13, San Lucas capítulo 4, versículo 13, 4, 13, se lo leo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, vamos a leer juntos, 1, 2, 3, se apartó de él por un tiempo. Después de tentar a Jesucristo, Satanás se fue temporalmente. Entonces, luego, Satanás regresó para tentar a Jesucristo otra vez. En este mundo, como yo expliqué, hay muchas cosas que mundanas, hay las tentaciones. Por eso, para guardar nuestra fe, es muy importante es muy importante aprender la palabra, ¿sí? Aún Jesucristo venció todas las tentaciones por la palabra. Igualmente, por medio de la palabra, podemos vencer muchas dificultades de ese mundo, podemos vencer las tentaciones de ese mundo también, ¿sí? Tenemos que recordar que somos muy, muy débiles. Por eso, sin la palabra, nadie puede presumir su fe. Si cada día hay muchas tentaciones, o futuro, o mañana, o pasando mañana, podemos caer por la tentación. Por eso, en nuestra vida cristiana, estudiar la palabra es muy importante para guardar nuestra fe, ¿sí? La salvación no va a ser perdida. Según la Biblia, la salvación va a ser guardada por Dios, ¿sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10. (28 y 29). Se lo leo. San Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Se lo leo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién nos dio la salvación? Dios nos dio la salvación. Además, Jesucristo, por medio del sacrificio de Jesucristo, recibimos la salvación. Por eso, la salvación es guardada por Dios y Jesucristo. La Biblia dice, y yo les doy vida eterna, y no permanecen jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. En este mundo, Dios es más fuerte, Dios es mayor. Por eso nadie puede arrebatar nuestra salvación de la mano de Dios, ¿sí? Por eso nuestra salvación es muy, muy segura. Pero en este mundo, por la tentación, podemos caer. Eso significa podemos perder la energía para vivir Dios, para vivir para Dios. Podemos perder una pasión en Dios también. Sí, todo es posible, pero nuestra salvación no va a ser perdida si después se recibe salvación. Si para vencer, para ganar la victoria, si sobre las tentaciones, estudiar, si guardar la palabra en nuestro corazón es muy, muy importante. En la iglesia hay muchas cosas que podemos hacer. Podemos orar, podemos servir, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas, pero entre estas cosas, estudiar la palabra es más importante, ¿sí? Porque la palabra tiene el poder. Por eso, después de recibir salvación, nadie puede vivir con la comida sola. Ellos necesitan la palabra para guardar
la fe. ¿Sí? Vamos a buscar Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes capítulo 5. Versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1. Se lo leo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Según la Biblia se refiere acerca de la importancia de aprender la palabra, especialmente en la iglesia. Cuando fueres a la casa de Dios significa la iglesia, ¿sí? Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. En la iglesia es mejor oír, escuchar la palabra, si en comparación con ofrecer algo, ¿sí? Entonces, eso significa aprender la palabra en la iglesia es más importante. ¿Por qué? Por medio de la palabra podemos obtener la pasión, podemos obtener la energía de guardar nuestro corazón. Versículo 3. Se lo leo. Porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz de necio. Sin la palabra, muchas cosas, muchas preocupaciones pueden suceder. ¿Cómo podemos eliminar las preocupaciones de nuestro corazón? Por medio de la palabra. Sin la palabra, nuestro corazón, sus corazones van a estar llenos de muchas preocupaciones. Por eso es difícil enfocarse en las cosas en Dios. Ustedes pueden ser distraídos por las cosas mundanas también. Por eso, para guardar nuestro corazón, si estudia la palabra, guardar la palabra es muy, muy importante. Por eso los salvos pueden vivir con la palabra, ¿sí? No por la comida de este mundo. ¿Qué comida ustedes quieren? ¿Qué comida quieren ustedes? ¿La comida mexicana, salvadoreña o latina, coreana, japonesa? Hay muchas comidas, ¿sí? Pero tenemos que, tenemos que preferir la comida espiritual. Esto es la palabra, ¿sí? En vez de codiciar la comida material, tenemos que buscar la comida espiritual. Esto es la palabra de Jehová. Además, la palabra es comparada ¿sí? Como la lámpara, ¿sí? Lámpara. Sin la lámpara nadie puede caminar bien. Ellos pueden caer en la calle, ¿sí? En su camino. Para guardar nuestro paso es muy importante obtener la palabra, ¿sí? Porque por medio de la palabra podemos guardar nuestro paso también, ¿sí? Nuestro camino. Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Versículo 105. Salmos capítulo 119. Versículo 105. Y vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por medio de la lámpara, por medio de la palabra, podemos guardar nuestro camino. Porque
la palabra lámpara puede resplandecer nuestro camino. Por eso nuestro camino puede ser guiado por Dios. Por eso cada momento tenemos que resplandecer nuestro camino por medio de la palabra. ¿Sí? La palabra puede guardar su camino, su vida siempre. Por eso, después de recibir salvación, para evitar la tentación, para vencer las tentaciones, es muy importante resplandecer la palabra a nuestro camino. ¿Sí? Tenemos que hacerlo. ¿Me explico bien? ¿Sí? Según la Biblia, hay algunos símbolos acerca de la palabra. Por medio de estos símbolos vamos a aprender la importancia de la palabra. ¿Sí? Primero, la palabra es como la comida. ¿Por qué la palabra es la comida? Vamos a regresar a Mateo capítulo 4. Porque la palabra es la comida. Capítulo 4, versículo 1. Se lo leo. 1 y 2, se lo leo. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. En este tiempo, la situación de Jesucristo fue muy, no está muy bien, ¿sí? Esta situación es como un desastre, porque él ayunó por 40 días y 40 noches sin cesar. Por eso su situación no estaba muy bien, ¿sí? ¿Sí? ¿Cómo se dice? Desesperado, ¿sí? Su situación sí estaba desesperada, ¿sí? En ese tiempo, Satanás lo tentó, ¿sí? Con algunas palabras. Versículo 3. Y vino a él el tentador y le dijo, vamos a leer juntos, 1, 2, 3. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Satanás malentendió que Jesucristo necesita el pan, ¿sí? Para sobrevivir. Por eso, por la palabra acerca de un pan, Satanás le tentó. La Biblia dice, estas piedras se conviertan en pan. Esto es la tentación de Satanás. En este tiempo, como yo expliqué, la situación de Jesucristo fue muy desesperada. Por eso, si él tenía que ser tentado por la palabra de Satanás. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Cuántas veces ustedes pueden ayunar? Sí, ayunar no es fácil, ¿sí? Tenemos que comer más de 3 veces por día. ¿Cuántas veces usualmente si ustedes comen ustedes? ¿Una vez, 2 veces, 3 veces? ¿O 5 veces? ¿O 4 veces? No sé exactamente. Usualmente si las personas quieren comer más y más. Pero lamentablemente por 40 días y 40 noches Jesucristo no pudieron comer, ¿sí? En el campo. En ese tiempo, cuando su situación era un desastre, cuando él no tenía la esperanza, en ese tiempo él era tentado. Pero sorprendentemente, Jesucristo menciona de esta manera. Versículo 4. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es el punto de Dios. En este tiempo, cuando él tenía mucho hambre, él dijo,
él necesita la palabra, la comida espiritual, en vez de la comida física. ¿Sí? Esto es muy importante para nosotros. Cuando nuestro corazón no está bien, cuando nuestra situación no está bien, queremos cambiar la situación. Queremos buscar las cosas mundanas, ¿sí? Para cambiar nuestra situación. Por ejemplo, ustedes no tienen mucho dinero, por eso ustedes no pueden pagar su renta. Entonces, ¿qué ustedes van a hacer? Ustedes van a buscar el trabajo, ¿sí? A veces ustedes no pueden hacerse a la iglesia por su trabajo, porque ustedes tienen que pagar su renta. Esto es nuestro punto. Según la situación, nuestra postura puede cambiar. ¿Qué tal la actitud de Jesucristo? En vez de buscar el pan físico, Él buscó la palabra de Dios. ¿Por qué? Él supo que las personas pueden vivir la comida espiritual en vez de la comida en este mundo. Esto es muy, muy importante. ¿Sí? En este mundo, todos los salvos necesitan sufrir. Cada persona tiene su tribulación o sufrimiento. Ellos quieren vencer esta situación o ellos quieren resolver estas tribulaciones también. Para esto, ellos tratan de hacer algo en vez de buscar la palabra. Sorprendentemente, en la situación difícil, en el sufrimiento, la palabra puede darnos la respuesta. En su situación es muy, muy mala, en la tribulación, es más importante buscar la palabra en vez de las cosas mundanas, como Jesucristo. En la situación desesperada, Jesucristo buscaba la palabra. ¿Por qué? La palabra puede ser el resultado para su vida, para resolver un sufrimiento. Igualmente, la palabra puede ser la energía para su vida. En vez de buscar las cosas mundanas, es mejor, es la prioridad. Busca la palabra para su espíritu. ¿Qué tal los judíos? Ellos buscaban la bendición física, material, en vez de la bendición espiritual. Por eso ellos perdieron todas las bendiciones. Igualmente, en vez de buscar las cosas mundanas, es mejor buscar la palabra. Por medio de la palabra, ustedes pueden recibir la bendición, espiritualmente o físicamente. Todo es posible, como Jesucristo. ¿Sí? Esto es el secreto de la Biblia. ¿Sí? Jesucristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Las personas pueden vivir con la palabra en vez de las cosas mundanas, el pan físico, ¿sí? Por eso siempre es muy importante llenar nuestro espíritu con el pan espiritual. Esto es la palabra, ¿sí? Para su vida, su vida cristiana. Vamos a buscar San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 9. San Juan capítulo 10, versículo 9. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Cómo podemos recibir salvación? Por medio de la palabra. ¿Sí? Por medio de la palabra, si nos dimos cuenta de que todos nuestros pecados ya fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. Cuando realizamos la palabra,
si recibimos la salvación. ¿Sí? Esto es el proceso de la salvación. Según la Biblia, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo. Eso significa, según la Biblia, Jesucristo, la sangre de Jesucristo o la palabra es la puerta angosta. Por medio de pasar por la puerta angosta, recibimos salvación. Por medio de la promesa de Dios, la promesa de Jesucristo. Jesucristo nos dio, consumado es. Eso significa todos nuestros pecados ya fueron limpiados, ¿sí? Todos nuestros pecados ya fueron borrados satisfactoriamente, perfectamente. Esto es la palabra. Por medio de la promesa de Dios podemos obtener la paz verdadera, ¿sí? Esto es la salvación. La salvación puede ser hecha por medio de la palabra. Si en vez de otras cosas como sentimiento, milagros, nadie puede recibir salvación correctamente. Solamente por la palabra si podemos ir al cielo, ¿sí? Esto es el poder de Dios. Pero, según la Biblia 9, yo soy la puerta, el que por mí entraré será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sorprendentemente, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Qué significa? Después de recibir salvación, por medio de Jesucristo, podemos buscar la comida, ¿sí? La comida espiritual, ¿sí? ¿Qué significa entrar a Jesucristo o salir de Jesucristo? Esto es la iglesia. Según la Biblia, el cuerpo de Jesucristo es la iglesia, ¿sí? Por medio de, según la Biblia, asistir a la iglesia correcta, podemos obtener la comida espiritual. ¿Quién puede obtener más comida de la iglesia? Las personas que pueden pasar más tiempo en la iglesia. Entonces ellos pueden obtener más comida de Jesucristo. Tenemos que entrar a Jesucristo, tenemos que salir de Jesucristo. Más veces, ¿sí? Por esto, nuestro corazón estará lleno de gozo, la felicidad en Dios, ¿sí? Porque podemos comer más comida. ¿Qué tal esto? Cuando ustedes coman mucha comida, ¿qué se sentirá? ¿Qué se sentirá? Ustedes pueden sentirse muy, muy bien, porque su estómago estará lleno, ¿sí? Está lleno, muy lleno, muy lleno. Ustedes pueden ser muy, muy contentos, ¿sí? Igualmente, su espíritu tiene que estar lleno de la palabra. Entonces, ustedes pueden sentirse contentos en su corazón, en su espíritu, ¿no? Esto es el poder de la palabra. Por eso, la palabra se refiere a la importancia de la palabra. La palabra es la comida, el pan. Nadie puede vivir este mundo, nadie puede vivir este mundo con el pan, sino con el pan de Dios, ¿sí? Esto es la palabra de Dios, ¿sí? ¿Me explico bien? Además, vamos a buscar Josué capítulo 1. Josué uno 10. Capítulo 1, versículo 10. Josué. Capítulo 1, versículo 10. Se lo leo. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Sí?
Esto es un orden de Josué. Ellos tenían que pelear con muchos enemigos, ¿sí? Para pelear con ellos, esto es un orden. Ellos tienen que preparar la comida especial, ¿sí? Especialmente estamos en los últimos tiempos. Tenemos que pelear contra muchas cosas. Tenemos que pelear contra nuestro cuerpo, nuestro deseo carnal. Tenemos que pelear contra Satanás. Tenemos que pelear contra los incrédulos para salvarlos. Cada día tenemos que pelear. Cada día hay muchas cosas en este mundo, ¿sí? En este tiempo, nuestro espíritu necesita más comida. Para ganar la victoria en la lucha en este mundo, tenemos que preparar la comida suficiente. Esto es la manera de la victoria, ¿sí? Todas las personas quieren ganar una victoria en la lucha espiritual. ¿Cómo podemos ganar una victoria? Por medio de la preparación de la comida. Esto es la palabra, ¿sí? Si ellos prepararon la comida suficientemente, porque para pasar por el río de Jordán se tardó 3 días, ¿sí? 3 días. Por eso ellos tenían que preparar la comida suficiente. Suficiente comida, ¿sí? Igualmente tenemos que prepararnos la comida suficiente para ganar una victoria en la batalla, ¿sí? En la batalla o en la lucha en este mundo, ¿sí? Cualquier manera, la palabra es como, ¿qué? La comida, el pan, para ganar la victoria, ganar la energía de vivir este mundo como los salvos, es muy importante obtener la palabra. Yo tengo una sugerencia. Si cada domingo tenemos que reunirnos para escuchar palabras, ¿sí? En la iglesia es muy importante. Como expliqué, en la iglesia hay la comida espiritual. Por eso es muy importante venir a la iglesia cada domingo. Pastor, yo puedo yo puedo escuchar el sermón en la pantalla, en mi casa. No. Según la Biblia, tenemos que entrar a Jesucristo, tenemos que salir de Jesucristo, ¿sí? Por medio de esto podemos obtener más cosas. Esto significa que tenemos que venir y salir de la iglesia, ¿sí? Para obtener la comida espiritual. Por eso, aunque no está bien venir, tenemos que reunirnos, ¿sí? Más seguido para guardar nuestra fe, nuestro corazón, nuestra pasión ante Dios. Por eso, por favor, vengan a la iglesia cada domingo en la mañana para escuchar la palabra. A veces, cada miércoles hay el sermón en la iglesia también. Cada miércoles a las 7:30, ¿sí? Por favor, venga también a la iglesia para escuchar. Pastor, sí, esto es muy, molestado, ¿sí? Molestado, ¿sí? No está bien salir de mi casa aún en la tarde cada miércoles, ¿sí? Pero antes de la pandemia, nosotros venimos a la iglesia para escuchar la palabra cada miércoles también, pero lamentablemente nos convertimos más perezosos. Por eso, lamentablemente, los salvos no quieren venir a la iglesia para escuchar la palabra más seguido. Tenemos que reflexionar nuestro corazón, nuestra postura ante Dios. Tenemos que reunirnos más seguido para obtener pastor, ¿sí? Esto es la comida espiritual. Por favor, asistan más seguido en la iglesia para obtener la comida espiritual. Esto es mi petición, ¿sí? Además, vamos a buscar Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12, versículo 11.
12, 11. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, después de Proverbios. Eclesiastés capítulo 12, versículo 11, ¿sí? Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hinchados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. ¿Sí? ¿Perdón? Hincados son las de los maestros. ¿Sí? Según la Biblia, la palabra es como clavos, ¿sí? Este clavo puede ser dado por nuestro Maestro, nuestro Señor, Dios, ¿sí? Si ustedes saben del papel de los clavos puede juntar dos cosas, ¿sí? Por medio de los clavos, dos cosas pueden ser juntadas, ¿sí? Juntadas. Aunque dos cosas están separadas, por medio de los clavos, dos cosas pueden ser juntadas perfectamente. ¿Cuál es el papel de los clavos? Esto es conectarse o juntarse. Igualmente, por medio de la palabra, nosotros nos juntamos con Dios. ¿Sí? Según la Biblia, éramos pecadores. Es decir, estábamos muy lejos de Dios. Pero por medio de la palabra, todos los pecados fueron limpiados. Especialmente el muro de pecados fue quebrado. Las paredes de pecados fueron quebrados también, ¿sí? Quebrados también. Vamos a buscar Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 12. Versículo 13 y 14. Capítulo 2, versículo 12, lo primero. Capítulo 2, versículo 12. Se lo leo. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Sí? Según la Biblia, en aquel tiempo, antes de recibir salvación, estábamos lejos de Jesucristo. Además, éramos pecadores, tenía que ir al infierno. Eso es nuestro destino. ¿Cómo recibimos salvación? ¿Cómo? Por medio de la palabra, por medio de la sangre. La palabra fue como los clavos. Por medio de los clavos, por medio de la palabra, nosotros somos conectados con Dios, ¿sí? Nosotros nos conectamos con Dios también, ¿sí? Esto es un papel de los clavos. Versículo 14, 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? La promesa en la Biblia, por la sangre de Jesucristo en la Biblia, cercanos a Jesucristo. ¿Sí? Eso significa, por medio de la palabra, por medio de la sangre de Jesucristo, nosotros recibimos salvación, ¿sí? Nos juntamos con Dios. Esto es un papel de la palabra.
La palabra es como los clavos, ¿sí? Vamos a buscar segunda de Corintios capítulo 4. Perdón. Santiago capítulo 1, primeramente, perdón. Santiago capítulo 1, Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. 18, la Biblia dice, en de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Por medio de la palabra, por medio de la palabra de Dios, nacimos nuevos, ¿sí? Nacimos de nuevo, ¿sí? Esto es el papel de la palabra. Hoy en día, como sabe, en este mundo hay muchas palabras muy malas, muy doctrinas malas también, o muchas opiniones acerca de la salvación. Por medio de estas doctrinas, nuestro corazón, nuestro enfoque puede ser distraído, ¿sí? Distraído muy fácilmente. Sorprendentemente, estas doctrinas malas pueden ser usadas por Satanás. Satanás trata de distraer el corazón de las personas. Por eso, lamentablemente, Satanás va a hacer que las personas no sean salvos, ¿sí? Esto es el papel de Satanás. Satanás tratará de predicar las cosas malas o las doctrinas malas también, ¿sí? Por eso las personas no pueden recibir salvación correctamente. Ellos no pueden nacer de nuevo. Esto es el trabajo de Satanás. Vamos a buscar 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Según la Biblia se refiere acerca de el trabajo de Satanás, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Sorprendentemente, muchas personas son considerados los ciegos, ¿sí? Ellos no pueden ver las cosas correctas en la Biblia. Ellos no pueden ver la verdad en la Biblia. ¿Por qué? Hay la tentación, hay la interrupción de Satanás. Por medio de la interrupción de Satanás, ellos no pueden ver la verdad en la Biblia. Tenemos que abrir sus ojos. ¿Cómo? Por medio de la palabra. La palabra es como el clavo, los clavos, ¿sí? Cuando ellos escuchan la palabra, sus ojos podrán abrir. Además, ellos pueden ver la verdad. ¿Qué tal ustedes? Por medio de la palabra, por medio del seminario, sus ojos están abiertos, ¿sí? Ustedes pueden comprender la sabiduría, la verdad, cómo ir a hacerlo. Muchas personas tienen la duda acerca de ¿qué? La manera de ir al cielo, ¿sí? Ellos
usualmente muchas personas están muy confundidos acerca de la salvación, acerca de que la manera de ir al cielo, nacer nuevo. Ellos tienen sus propias opiniones, pero sus opiniones no son correctas según la Biblia. Lamentablemente, ellos no comprendieron la palabra correctamente. Por eso ellos no se dieron cuenta de la verdad. Pero por medio del seminario, ustedes comprendieron, ¿sí? Ya comprendieron cómo nacer nuevo o cómo ir al cielo, ¿sí? Esto es la función de la palabra. Por eso es muy importante aprender la palabra para recibir salvación. Además, tenemos que obtener los clavos para ayudar a otras personas. En ese mundo hay muchas personas perdidas. Ellos no saben de la verdad. Sin saber de este hecho, ellos hacen muchas cosas en su iglesia, ¿sí? Para Dios. Pero ellos van a ser perdidos según la Biblia. En el último tiempo, cuando Jesucristo venga de nuevo, ellos tendrán que pararse ante Dios. Aunque ellos llamaron a Jesucristo, Señor, Señor, mi Señor, ellos van a ser perdidos. ¿Por qué? Ellos son los pecadores. Ellos se quedan los pecadores ante Dios. Por eso, ellos van a ser perdidos eternamente. ¿Sí? Para salvarlos, tenemos que obtener los esclavos. Esto es la palabra. ¿Sí? Los clavos, perdón. Sí, los clavos, ¿sí? Los clavos, no esclavos. Clavos. Tenemos que obtener los clavos, ¿sí? Esto es la palabra, ¿sí? Podemos evangelizar a otras personas, podemos predicar a otras personas con la palabra. Para esto tenemos que aprender la palabra más y más duro, ¿sí? Tenemos que obtener la palabra como los clavos. Vamos a buscar Isaías capítulo 22. Isaías. Además, ustedes tienen que invitar a sus amigos, a sus vecinos a la iglesia para aprender la verdad constantemente, ¿sí? Hay muchas personas que van a la iglesia. Ellos parecen muy apasionados, pero ellos no recibieron salvación. Ellos no nacen de nuevo. Por eso tenemos que predicar, ¿sí? Más seguido. Esto es nuestro deber. Isaías capítulo 22, versículo 23. Se lo leo. Y lo hincaré como clavo en lugar firme, y será por asiento de honra a la casa de su padre. En este mensaje hay un esclavo, ¿sí? Perdón, hay un clavo, no esclavo. Hay un clavo en lugar firme. Por este clavo, muchas cosas pueden estar colgadas, ¿sí? Porque este clavo es muy firme, muy fuerte. Pero 24, 25 solamente se lo leo. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme será quitado, será quebrado y caerá. Y la carga que sobre él se puso se echará a perder, porque Jehová habló. Pero sorprendentemente, este clavo fue quebrado. Este clavo se fue quitado, ¿sí? Hay dos tipos de los clavos ante Dios. El clavo muy firme o fuerte, o el clavo muy débil. El clavo quebrado, ¿sí? ¿Cuál clavo ustedes tienen que ser, ¿sí? Ante Dios?
tenemos que ser los clavos firmes, los clavos fuertes para ayudar a otras personas, para apoyar otras almas en los últimos tiempos. Para ser un clavo, los clavos muy firmes, tenemos que obtener la palabra, ¿sí? Entonces podemos conectar otras personas a Dios. Podemos juntar otras personas a Dios también. Eso es nuestro deber. Para esto necesitamos los clavos, ¿sí? Eso es la palabra. Vamos a regresar a Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. Versículo 11. Se lo leo. Las palabras de los sabios como aguijones y como clavos hinchados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Según la Biblia, tenemos que obtener los clavos hinchados los clavos hincados en nuestro espíritu. La palabra tiene que ser hincado, ¿sí? Hincado en nuestro corazón, espíritu. ¿Cómo podemos hacerlo? Tenemos que aplicar la palabra a nuestra vida. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Podemos aprender muchas palabras de la iglesia o cada día podemos leerlo, pero es más importante aplicarlo a nuestra vida. Tenemos que portarnos según la palabra. Nuestra vida es importante. Por esto podemos hincar la palabra en nuestro espíritu. Sí, tenemos que sufrir para Dios. Por esto, si podemos ser más fuertes, como los clavos fuertes, como los clavos firmes. Entonces podemos apoyar otras personas, más personas, ¿sí? En los últimos tiempos tenemos que ser los clavos muy fuertes. Entonces podemos juntar otras personas a Dios. Podemos predicar hacia más almas perdidas de ese mundo. Esto es nuestro deseo, ¿sí? Vamos a hacerlo. Tenemos que ser los clavos. Para esto tenemos que estudiar palabra. La palabra tiene el poder de juntar otras personas a Dios. Porque la palabra es los clavos. Vamos a buscar Efesios capítulo 5. Versículo 26. Efesios capítulo 5, versículo 26. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra. Según la Biblia, la palabra es como el agua, ¿sí? ¿Por qué? Por medio de la palabra, los pecados pueden ser lavados, limpiados. ¿Cómo ustedes nacen nuevo? ¿Cómo ustedes reciben salvación? Por medio de la palabra. Por el lavamiento de la palabra, ustedes reciben salvación, ¿sí? Muchas personas malentienden el significado de la salvación. La salvación significa lavamiento de los pecados. Por medio de la palabra, sus pecados fueron lavados, limpiados, ¿sí? Esto es la salvación. Todos sus pecados tienen que ser lavados perfectamente. Aún un pecado puede hacerles ir al infierno. Por eso, todos sus pecados tienen que ser eliminados. ¿Cómo? Por medio de la palabra. La palabra tiene poder de limpiar, lavar todos sus pecados.
por la palabra, por el poder de la palabra, recibimos la salvación. Según la Biblia, tenemos que nacer nuevo por el agua y el Espíritu, ¿sí? ¿Qué significa recibimos salvación por el agua? La palabra se refiere, el agua significa la palabra, ¿sí? Porque la palabra tiene el poder, tiene la habilidad de limpiar todos los pecados. ¿Sí? Cuando nuestros pecados fueron limpiados por la sangre de Jesucristo, por la palabra, nuestro corazón se convirtió muy gozoso, ¿sí? Gozoso. Esto es el resultado de la salvación. Por la palabra, todos los pecados ya fueron limpiados. Por eso recibimos la salvación. Podemos ir al cielo. Esto es el gozo dado por Dios, ¿sí? Tenemos que saltar. Porque podemos ir al cielo, ¿sí? Pero sorprendentemente, después de recibir salvación, lamentablemente podemos pecar. Podemos pecar, ¿sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 17, versículo 17. 17. Versículo 17. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Santificarlos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando recibimos salvación, la palabra limpió todos los pecados, ¿sí? ¿Qué tal la vida cristiana? Después de recibir salvación, ustedes pueden pecar. ¿Por qué? Si la naturaleza pecaminosa queda en su cuerpo también, ¿sí? Si la naturaleza pecaminosa permanece en su cuerpo también. Por eso, cada momento, nuestra vida tiene que ser limpiada por la palabra. La palabra tiene el poder de limpiar los pecados. Cada momento podemos pecar, aunque recibimos salvación. Aunque tenemos que vivir este mundo para pagar la gracia de Dios, podemos pecar. Aunque los salvos no pueden ir al infierno, podemos hacer Dios muy triste, ¿sí? Entristecer, ¿sí? Entristecer, ¿sí? Podemos entristecer a Dios, ¿sí? Podemos entristecer a Dios. Dios murió en la cruz para nosotros. Dios nos dio su vida. Por eso no está bien entristecer a Dios por nuestros pecados. Tenemos que complacer a Dios. Tenemos que alegrar a Dios, ¿sí? Esto es nuestra responsabilidad. Pero por nuestros pecados podemos entristecer a Dios, ¿sí? Todo es posible. Por eso tenemos que limpiar nuestro corazón, nuestro espíritu, por la palabra más seguido. Vamos a buscar Salmos capítulo 119. Salmos 119, versículo 9. Versículo 9. 119, versículo 9. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Sí? Versículo 11. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Esto es lo que hizo Rey David. Este libro, este capítulo fue escrito por David.
Y quizás, ¿sí? Porque nadie sabe exactamente quién escribió este capítulo, pero usualmente los eruditos se piensan que este capítulo fue escrito por Rey David. Rey David tenía una pasión para Dios, pero él pecó. Lamentablemente, él cometió adulterio, ¿sí? Él mató a alguien. Pero luego él comprendió cómo su corazón puede ser guardado por medio de la palabra. Aunque ustedes son adultos, desde la vista de Dios, ustedes son los jóvenes, porque ustedes tienen el deseo carnal. ¿Cómo podemos controlar este deseo? Según la Biblia, por la palabra. Por medio de la palabra, nuestro corazón puede ser guardado. Esto es muy milagro. Automáticamente su corazón, su deseo puede ser controlado. Vamos a buscar Proverbios capítulo 4. Proverbios. Versículo 23. Proverbios capítulo 4, versículo 23. Se lo leo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Sorprendentemente, nuestro corazón es el manantial de nuestra vida, ¿sí? Pero es muy difícil guardar su corazón. Por los deseos carnales podemos pecar. En vez de servir a Dios, en vez de adorar a Dios, podemos adorar otros ídolos en este mundo. ¿Cómo podemos guardar sus corazones? Sabemos que tenemos que servir a Dios, tenemos que pagar la gracia de Dios, pero es muy difícil guardar nuestro propio corazón. ¿Cómo? Versículo 20 y 21, se lo leo. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 21. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Sí? Tenemos que oír la palabra. ¿Sí? Tenemos que inclinar nuestro oído a la palabra. Tenemos que estar cerca de la palabra más y más. Entonces, nuestro corazón puede ser guardado por Dios. Esto es la manera, porque la palabra es como el agua. El agua puede limpiar todo, ¿sí? Sus corazones, sus pecados pueden ser limpiados, especialmente cada día también. Antes de recibir salvación, todos sus pecados fueron limpiados legalmente, por eso podemos ir al cielo. Pero como los hijos de Dios, podemos pecar también. Para pagar la gracia de Dios, nuestro corazón tiene que ser guardado. ¿Cómo? Por la palabra. Como yo si prediqué, papá, venga a la iglesia cada miércoles también para escuchar la palabra. ¿Sí? Por medio de la palabra podemos obtener la ingeniería más y más. Su espíritu va a ser más fuerte. Además, podemos glorificar el nombre de Jehová en el resto de nuestra vida. Lamentablemente, como saben, los judíos no inclinaron sus oídos a la palabra. Ellos estaban muy lejos de la Biblia. Por eso ellos mataron a Jesucristo. Ellos mataron a los profetas. Por eso ellos fueron destruidos. Ellos fueron castigados por Dios. Podemos cometer los mismos errores. Vamos a buscar Ezequiel capítulo 16. Ezequiel 16, versículo 4. Ezequiel capítulo 16, versículo 4.
Esto es su falta, ¿sí? La falta de los judíos. Ellos no escucharon la palabra, ¿sí? Por eso sus corazones quedaron muy sucios, ¿sí? Ellos no tenían la oportunidad de lavar sus corazones por la palabra. Por eso ellos eran sí, ellos estaban muy pecaminosos, ¿sí? Pecaminosos. Este capítulo 16, versículo 4, se lo leo. En el cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas, ¿sí? Ellos quedaron como los bebés. Como se ve, los bebés tienen que ser lavados más seguido, ¿sí? Según la Biblia, somos los bebés ante Dios, ¿sí? Espiritualmente. Pero los judíos no fueron lavados por las aguas, ¿sí? Por eso ellos pecaban muchas veces. Ellos no se cortaron sus ombligos. Eso significa las cosas mundanas. Ellos siguieron las cosas mundanas después de Éxodo, ¿sí? Igualmente podemos pecar, podemos seguir las cosas mundanas. Para esto tenemos que cortar una línea de línea del mundo. Además tenemos que lavar nuestro corazón con la palabra, ¿sí? Entonces podemos vivir este mundo para Dios. Esto es la voluntad de Dios. Tenemos que hacerlo. Por eso, según la Biblia, la palabra es como que el agua, ¿sí? Vamos a buscar Levíticos capítulo 1. Levíticos. Levíticos capítulo 1, versículo 9. Especialmente Levíticos capítulo 1 es sobre holocausto, los holocaustos. Nuestra vida tiene que ser sacrificado como los holocaustos, ¿sí? Los salvos tienen el deseo de vivir este mundo para Dios, pero no es fácil, ¿sí? Cada persona tiene, los salvos tienen el deseo, ¿sí? Pero no es fácil. ¿Cómo podemos dedicar nuestra vida para Dios más y más? Levítico capítulo 1, versículo 9. Esto es la preparación de los holocaustos, ¿sí? 1, 9, ¿sí? Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Para preparar los animales, los sacrificios, los sacerdotes tenían que lavar todas las partes, especialmente los intestinos y las piernas. Yo tengo una pregunta. ¿Pueden ver sus intestinos? ¿Pueden ver las piernas de otras personas? No. Esto es la parte muy secreta. Tenemos que lavar, especialmente los pecados muy secretos ante Dios. Por eso tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que escuchar palabra para limpiar su corazón interior, ¿sí? Vamos a buscar 1 Timoteo capítulo 5.
Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 5, perdón. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5, ¿sí? Sí, Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 5. Yo cometí los errores. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 5. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Porque por la palabra de Dios y por la oración sé santificado. La palabra tiene poder para limpiar, para santificarnos, ¿sí? Por eso tenemos que estar cerca de la palabra para ser santificado, para ser más santo ante Dios, ¿sí? Entonces Dios puede utilizarnos. Hoy aprendimos acerca de los símbolos de la palabra, ¿sí? Según la Biblia, Jesucristo fue tentado por Satanás también, pero Él venció estas tentaciones, ¿por qué? Por la palabra, ¿sí? Igualmente, por medio de la palabra, usando por la palabra, podemos vencer las tentaciones del mundo. Por eso la Biblia se refiere a algunos símbolos de la palabra. Lo primero, la palabra es la comida. Por medio de la comida espiritual podemos obtener la energía, ¿sí? Por eso podemos pelear contra Satanás, contra el deseo carnal también. Por eso podemos vivir este mundo con el pan espiritual en vez de el pan material, ¿sí? Aún Jesucristo venció la tentación con el pan espiritual. Esto es la palabra. Por eso la palabra es el pan, la comida. Especialmente la palabra es como los clavos. La palabra es como clavos, los clavos. Los clavos pueden juntar a las personas a Dios. Esto es el papel de los clavos. Igualmente, utilizando la palabra, tenemos que juntar los incrédulos a Dios. Esto es nuestra función también. Tenemos que ser los clavos también para ayudar, para apoyar a otras personas, ¿sí? Para esto necesitamos los clavos en nuestro corazón, la palabra hincado en nuestro espíritu, ¿sí? Tenemos que aprender la palabra más y más. Por eso podemos ser los clavos ante Dios también. Últimamente aprendimos acerca de el agua, ¿sí? La palabra es como el agua. El agua puede limpiar todo, ¿sí? Por medio de la palabra recibimos salvación. Los pecados fueron limpiados. Igualmente, en nuestra vida cristiana, por la palabra, nuestros pecados tienen que ser limpiados. Entonces, podemos guardar nuestro corazón. Nuestro corazón puede ser guardado mejor. Además, Dios puede utilizarnos para su gloria. Tenemos que comprender el significado de los símbolos de la palabra, ¿sí? Tenemos que darnos cuenta del poder de la palabra, ¿sí? Para la palabra podemos hacer todo, porque la palabra es Dios. Con la palabra significa acompañar a Dios en nuestra vida. Por eso tenemos que estar con Dios por medio de la palabra, ¿sí? Vamos a ver juntos. Gracias a Dios por enseñarnos por tu palabra. Por medio de la palabra aprendimos que la palabra es la comida, el agua y los clavos. Por medio de la palabra tenemos que ayudar a otras personas. Además, por medio de la palabra tenemos que guardar nuestro corazón. Por favor, enséñanos más y más. Por favor, danos la pasión para aprender la palabra más y más. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que hacer muchas cosas para ti. Por favor, danos tu pasión,
tu fuerza también. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.